Muy buenas tardes, bienvenidos. La bendición del Todopoderoso para todos y cada uno de ustedes y los que estamos aquí presentes. Hermanos, vamos a comenzar el servicio de esta tarde dándole toda la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, Yahweh. Vamos a hacer un canto y de ahí venimos con el consejo de la palabra. El canto se llama Me viste a mí, se llama, ¿verdad? Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste el nombre. De tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo, Padre Yahweh, te amo más que a mi vida. Amo a tu Hijo, al que enviaste para que sirviera como propiciación por mis pecados. Lo amo, porque la palabra dice que al que ama, al que engendra, ama también al que ha sido engendrado. Y eso también nos aplica para que nos amemos unos a otros, a los que somos hijos de el Todopoderoso Elohim.
el único Elohim verdadero. Vamos al consejo de la palabra, por favor. Acompáñenme a Juan, al Evangelio de Juan, o como se dice en coreano, Yohanan Bogum, al Evangelio del apóstol Juan. Y vamos a ir hasta el capítulo 8 y el versículo 31. Tengan la bondad, por favor. Dice la palabra 31, dice. ¿Lo tenemos? Leámoslo todos en una voz, en una sola voz. Dice, 1, 2, 3. Entonces Yahoshua le dijo a los yahuditas que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, que es la palabra, serán verdaderamente mis discípulos. 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya. Todos esos dos versículos vamos a ver. Vamos y oramos. Padre Yahweh, que estás en tu trono celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Yahoshua, nuestro amado Salvador, el Mashiach, te damos toda la honra y la gloria porque podemos venir hasta el lugar santísimo, hasta donde habita el Santo, el Todopoderoso. Hasta ahí podemos entrar por medio de la obra que el Mashiach hizo en el madero, Yahoshua. Para darte gracias, Padre Yahweh, por la bendición que nos has concedido de que seamos tus hijos. Porque tu palabra claramente enseña que el Hijo ha sido sacado de la potestad de las tinieblas y se ha convertido como hijo de Yahweh por creer en su Hijo, porque es la única manera de ser salvo y pasar de muerte a vida eterna. Gracias, Padre, porque nos has revivido, porque tu palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A ti te damos toda la honra y la gloria. Te rogamos, por favor, que abras nuestro entendimiento y que nos guíes por medio del poder del Espíritu de Santidad, el que operó resucitando al Mashiach entre los muertos, que pueda obrar en nuestro ser interior para que podamos recibir tu palabra con actitud, con atención, y que esa palabra pueda cambiar nuestra mente humana a la mente espiritual. En el nombre que está por sobre todo nombre, te damos toda la honra y la gloria. Amén. Amados hermanos, el tema de hoy es: conoceráis la verdad, o conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra maravillosa? Porque los judíos vinieron a él y dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos, pero la palabra enseña que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que el Mesías está diciendo cuando Él nos dice a nosotros? Porque esto lo dice allá en su tiempo de carne, cuando Él habitó aquí en la tierra, en sus tiempos de carne. Por favor, guardemos silencio. Cuando habitó en sus tiempos de carne, Él dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿A quiénes se lo dice? ¿A quién se lo dice? Los que habían creído. A los que habían creído en Él. Ok. Hace unos días fui a compartir, bueno, para ser más específicos, este miércoles tuvimos discipulado y vimos unas cosas. Yo estuve viendo unas cosas y estuvimos escudriñando en la palabra algunas cosas que están ahí, y una de ellas que me llamó mucho la atención es Juan 1:1, y quisiera que por favor me acompañe a Juan 1:1. Me acuerdo que compartí con los hermanos
que estaba compartiendo el discipulado, valiendo la redundancia, y ese texto me llamó mucho la atención porque en la Reina Valera se lee de esta manera: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Escuche bien, dice eso, así lo lee la Reina Valera. En el principio era el verbo, y dice luego, y el verbo era con Dios. Hasta ahí todo perfecto. Eso fue lo que compartí con los hermanos. Hasta ahí está bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Aquí dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso. Dios, en el contexto de la Reina Valera, es el nombre, y aquí viene algo, hermanos, ustedes que me escuchan, ustedes que me ven, o que me van a escuchar después, ustedes hermanos que están aquí conmigo escuchándome, Dios es un nombre que los hombres le pusieron a Yahweh. Al creador del cielo y la tierra, ese nombre se lo pusieron los hombres. Ese nombre no es el nombre de él. Entonces, mi esposa me dice, ¿por qué siempre estás enfatizando en el nombre? Porque el nombre es el que te identifica. Si a mí me envían un cheque y me le ponen Juan Pérez, yo no puedo cambiar ese cheque. Si yo voy caminando por la calle o me llaman Juan Pérez, yo no puedo contestar porque mi nombre no es Juan Pérez. O si yo voy a algún lugar y me dicen, señor Juan Pérez, a veces ha tocado que están sacando, digamos, un pasaporte, un acta de nacimiento, lo que sea. Entonces usted va a ir ahí y lo van a llamar por su nombre. Ese es el nombre que lo identifica a usted. Entonces el Padre se identificó con su nombre al pueblo al cual Él eligió para enviar a su Hijo, y que de una mujer judía naciera el Mesías, conocido en el mundo occidental como Jesús. Ese nombre también se lo pusieron los hombres. Ese nombre no es el nombre que el Todopoderoso le dijo a María. Envió un ángel y le dijo, se va a llamar Yahshua o Yahoshua. Yahshua el nombre corto, Yahoshua en el nombre largo, pero es un nombre hebreo. Ese es el nombre que él le dijo, con este nombre él se va a identificar. Pero vienen los hombres, cambian ese nombre y le ponen otro nombre, Jesús. Escuché una vez, hace algunos 6, 7 años, a un predicador católico y dijo, ¿por qué le vamos a llamar a Dios Jehová cuando ese es un nombre hebreo? Pero en sí la Biblia en el original no enseña que su nombre es Jehová, y tampoco es un nombre hebreo, porque en hebreo no existe ese nombre Jehová. Ese nombre es un nombre que también los hombres se lo pusieron a Todopoderoso Creador del cielo y la tierra. Okay. Aquí viene. Entonces, regresemos a Juan, al Evangelio de Juan, para que vean ustedes lo que descubrí ahí, lo que el Espíritu me dio. Lea conmigo. Si usted tiene la Valera, le va a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con. ¿Qué significa la palabra con? Significa ir con alguien, ser acompañado por alguien. Entonces, si ahí en esa parte dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Así lo dice la Reina Valera. ¿Me está escuchando lo que le estoy compartiendo? Eso no es voluntad de hombre, y eso no es revelación de hombre, porque el hombre no le puede revelar nada a ningún hombre, y un hombre concerniente a la palabra de Dios no le puede enseñar nada a los hombres. Lo único que nosotros somos compartidores, mensajeros. Venimos y compartimos esa palabra, y esa palabra, quien va a hacer que esa palabra se vuelva viva,
¿quién cree usted que va a hacer que esa palabra se vuelva viva? El hombre. El Espíritu de Santidad, o conocido como el Espíritu Santo. El Espíritu de Santidad es el que va a hacer esa obra en el hombre. Amén. ¿Por qué razón? Porque el hombre fue creado por Yahweh. El hombre no fue creado por el hombre fue creado por Yahweh. Y así como nosotros tenemos un artefacto eléctrico o un carro, lo que sea, ese carro viene con su manual. Y en ese manual va a encontrar todo detalle que ese carro necesite saber, lo que usted necesita saber de ese artefacto o ese automóvil. Entonces, quien nos creó a nosotros es el Padre, Yahweh. Él nos creó a nosotros. Y por ende, Él nos ha dado un manual. Ese manual es la palabra. Pero en ese manual, tanto en el automóvil como en el artefacto, ese manual tiene la mente del que lo escribió. No sé si me está entendiendo. Muy bien. Este manual, que es la Biblia, llamado Biblia, porque en realidad hay personas que dicen, pues, ¿por qué le llaman Biblia si en realidad no es Biblia? Bueno, son argumentos que la gente se pone. Este es un grupo de libros compuestos o conjuntados en un compendio que se llama la Biblia. Ok, entonces, dice Juan capítulo 1, déjenme irme de regreso, Juan capítulo 1 y el versículo 1. La primera porción del versículo 1 o verso 1, como se le dice por ahí, dice: en el principio existía el verbo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de la fundación del mundo, ya existía el Mesías. Porque dice aquí en el mismo Juan 14 que el verbo se hizo carne. Pero en realidad el verbo fue hecho carne. No es que el verbo se hizo carne, el verbo fue hecho carne. Porque el Padre fue el que le preparó el cuerpo al Mesías, que estaba juntamente con el Padre antes de la fundación del mundo. Y eso lo encuentro en Juan claramente, no solamente en Juan, pero casi en toda la Biblia nos enseña que el Hijo estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuese, le dice el Hijo: devuélveme la gloria, aquella que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces dice aquí: en el principio existía el verbo, y el verbo era con Dios, la Reina Valera. Ok, punto muy importante. Esto me está diciendo que el Padre y el Hijo existían y que no son la misma persona. Es lo que me está diciendo aquí. Porque para que aquí me diga que en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios, esto me está diciendo que el verbo es uno. Vamos, ¿están aquí conmigo? Que el verbo es uno y que el Padre o Dios es otro. Que no sé lo que está enseñando ahí. Pero ¿qué sucede? Que no lo podemos ver. Por eso él dijo: escudriñen las Escrituras, no se dejen guiar por lo que un hombre les enseñe. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas hay salvación. Amén. Y la salvación depende de que nosotros conozcamos al Padre. Yo pongo siempre este ejemplo. Si usted tiene esposa o tiene esposo, usted no solamente se lo presentaron y lo conoció y nada más. Y bueno, él está allá, yo estoy aquí, pero tenemos una relación. No funcionan las relaciones así. Usted le presentaron a su esposa o a su esposo y tienen una relación de conocimiento, de intimidad. El Padre quiere tener una intimidad con usted. El Padre quiere tener una intimidad con nosotros. Por eso Él vino a nosotros, por eso Él nos llamó y nos trasladó de las tinieblas a la luz. Amén. Porque en las tinieblas el Padre no puede tener comunión con usted. Por eso, si usted dice que es cristiano, pero vive una vida en tinieblas, usted no es nada. El Pablo lo pone en este contexto. El que pretende ser algo, un poquito de agua por favor, el que pretende ser algo sin serlo, se engaña a sí mismo. Es lo que enseña la palabra. O sea que si yo pretendo que soy un hombre adinerado, pero soy pobre, ¿a quién engaño?
a los demás, me engaño a mí mismo. Y usted sabe que eso abunda hoy día. Y no solo eso, venimos al consejo de la palabra. Y por favor, yo sé que a muchos esto les es duro y es difícil de entenderlo. Yo pasé por eso, al principio era algo para mí durísimo. Pero escúchenme bien lo que le voy a decir. La palabra nos enseña que hay un padre y que hay un hijo. Si usted no entiende eso, o si usted dice, sí, es que es la manera como Él se manifestó. No, Señor. No es la manera como Él se manifestó. Es la manera como las cosas Él las tiene establecidas aquí en la palabra. Las cosas están establecidas así. El Padre creó a su Hijo. El Padre es espíritu. El Hijo es espíritu. Y el Padre creó a su Hijo en espíritu. También los ángeles fueron creados en espíritu. Ya lo hemos dicho, pero yo veo que con las personas que están cercanas a mí, que yo estoy compartiendo eso, sí les hace un poco difícil. Por eso vuelvo y recalco y repito. No es que me vuelva un disco rayado, pero muchas veces hay que repetir, como cuando fuimos a la escuela, que fuimos a primer grado, A, y E, y O, y U, y eso lo repetíamos cantidades de veces para que entrara en nuestra mente. Aquí viene otra vez. Entonces, si dice, en el principio existía el verbo, y el verbo era... En esta versión que yo tengo dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? El que creó los cielos y la tierra. Entonces dice, Él estaba con el Todopoderoso, dice. Y luego dice, y el verbo era poderoso. Amén. Importante. Es importante aclarar esto. Entonces, en el principio estaba el verbo, o existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y dice, y el verbo era poderoso. Quiere decir que hay una diferencia. Hay uno que es todopoderoso, y hay otro que es poderoso. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Hay uno que es todopoderoso, y hay otro. Existen dos seres, el ser que creó todas las cosas, y el que por medio de todas las cosas fueron creados. Muy importante esto. Entonces, el verbo existía en espíritu, pero vino en carne. No es que vino del cielo en carne, no vino. Porque la palabra enseña que la Virgen María concibió y un hijo fue engendrado. En Lucas capítulo, si alguien lo puede buscar por favor. Lucas capítulo 1. Y creo que el versículo 35 ahí nos aclara la forma en cómo el Mashiach fue concebido. Dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y concebirás a un hijo. Algo así. Entonces, el Padre engendró al Hijo, humanamente hablando, en el cuerpo de la Virgen María. Ese es el cuerpo que Él necesitaba para poderlo llevar al madero y poder salvar todos los pecados y los míos. En el 2 dice, Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Ahí está. O sea, el Mashiach, el Mesías o Jesús, como Él le conocen, estaba con el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Es Elohim. Él es el Todopoderoso, o más conocido como Dios. Y eso pues es algo que venimos hablando. Si nos vamos al versículo 14, ahí dice, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como el unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Entonces aquí nos está diciendo la palabra que el verbo se hizo carne, pero en realidad
el verbo, el Padre lo engendró. No porque el Padre tuvo una relación con María, la Virgen, sino que el Padre usó el poder de él para poder engendrar a su hijo en el vientre. ¿Encontraron en la versión Valera? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿O lo tiene usted? Lucas capítulo 1 y el versículo 35, ¿qué dice? Léalo por favor. 35. El mensajero le respondió: el Espíritu de Santidad vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Amén. ¿Ok? Claramente la palabra no se contradice. El hombre es el que ha tergiversado la palabra. Mensaje. La palabra nos enseña que todo aquel que confiese que Yahoshua o Jesús es el hijo de Yahweh o el hijo de Elohim, tiene salvación, es salvo. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Hay una doctrina que viene del catolicismo, la cual han adoptado todos los llamados cristianos. Cuando Pablo escribe que dice que algunos hermanos, que no eran hermanos verdaderos, venían y se metían, se infiltraban en la congregación para espiar nuestra libertad, así lo pone Pablo. Algunos dicen, se infiltran a espiar la libertad que tenemos en el Mashiach. Lo mismo sucedió. El catolicismo, que era el que gobernaba en ese tiempo, vino y tergiversó las escrituras, la Biblia. Casi todas las escrituras están tergiversadas. Por ende, la enseñanza de que Jesús es Dios o que Yahoshua es la misma persona que el Mashiach, esa es una enseñanza que va en contra de lo que dice la palabra verdadera. De esto depende tu salvación, que conozcas verdaderamente al Padre. Y eso lo estaba compartiendo con un hermano ayer en la tarde. Le digo, mira, tú has escuchado que Yahweh es uno y que Yahoshua es otro, que no son la misma persona. Él enseña. Entonces yo le dije, tú vas a seguir enseñando lo que has enseñado por los últimos 15 o 20 años. Cuando has entendido la verdad, ¿qué vas a hacer? Si la verdad se nos ha revelado, entonces prediquemos la verdad, compartamos la verdad. No es fácil. Miren, esto es muy importante lo que les voy a decir. Posiblemente ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Si nosotros decimos que el Padre es la misma persona que el Hijo y que el Padre fue el que vino aquí, que murió en una cruz, eso no tiene sentido. Porque cuando el Hijo estaba colgado en el madero, Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No tiene sentido. No. Es que eso es espiritual. Amigo, amiga, hermano, si usted cree que eso que está diciendo el Mesías ahí, que eso es espiritual, pienso que usted debería acostarse y volverse a despertar, porque está dormido. Escúchenme bien. Es imposible que el Padre se diga a sí mismo Hijo y que también alguien que tiene una mente sana, no puede, eso no tiene sentido para nadie. Que el Hijo está colgado en el madero y está gritando a su Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después de que muere le dice, Padre, a ti entrego mi espíritu. No tiene sentido eso. Eso no tiene sentido. Cuando usted viene a la Escritura está llena. Aún la Reina Valera está llena donde dice que el Padre es uno y que el Hijo es otro. Pero cuando
yo comienzo a compartir esto con los predicadores, lo rechazan. ¿Por qué? Son cristianos, ¿verdad? Son creyentes, se congregan, tienen una iglesia, pero a la hora de compartirles lo que dice que el hijo es uno y que el padre es otro, entonces no, usted anda torcido, no te acerques no te juntes a él. Es más, tengo un hermano en Honduras, hermano en el Mesías, que desde que yo le dije, mira lo que dice aquí, dice que el Mesías es uno y que el padre es otro, ya no me volvió a hablar, y todas las semanas me hablaba. ¿Por qué? Porque como te metieron en la mente, los católicos le metieron en la mente a los cristianos de que Jesús es Yahweh, que es la misma persona, y de ahí nadie me saca. Nadie me saca ahí porque a mí me lo enseñó mi pastor, y mi pastor me lo enseñó, y ahí me quedo. Pero muchachos, ¿no ves que dice él que el verdadero creyente escudriña las escrituras? ¿Que no lo dice él? Aquí lo dice Juan, capítulo 8 y versículo 31. Aquí viene. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi mensaje, la palabra es el mensaje del Padre, el cual nos dio por medio de su Hijo. Si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Cuando él fue resucitado en Mateo 28, él dice, todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra. Eso está diciendo que el Padre le dio el poder y que él tiene el poder en el cielo y en la tierra. Entonces lo que está diciendo es que vayan y hagan discípulos. Ese es el mandamiento. Por eso, usted pastor, si usted es pastor, pero usted tiene a alguien encargado y usted no se acerca por ahí para compartir, pues si usted es pastor y usted no tiene un sistema de discipulado o no discipula, entonces usted no está haciendo su trabajo correctamente. Necesita discipular. No todas las personas quieren ser discipuladas. Aquellos que quieren ser discipulados, esos son verdaderos creyentes. Los que no lo son religiosos. Quieren venir a la iglesia y de ahí irse para su casa y vivir su vida como ellos quieren vivir. Ok, entonces, si ve usted en el 43, no vamos a leer todo esto. En el 43, el Mesías tiene un encuentro con los fariseos. Y les dice, en el versículo 43, ¿por qué no comprenden lo que digo? Lea conmigo el 43, dice, ¿por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ese es el problema del cristianismo hoy día. No comprenden lo que la palabra dice porque no la pueden oír. No pueden entender lo que la palabra está diciendo porque no la pueden oír. Porque el oír, eso depende del Padre. Amén. Amén. Eso depende del Padre. Para que usted pueda entender, oír la palabra, depende del Padre. ¿Y cómo es que el Padre viene y hace las cosas? Por medio de su Hijo. El Hijo es el mediador. El Padre está en su trono. El Hijo está sentado a la diestra. Y el Hijo es el mediador entre los hombres y el Padre. Amén. Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. Entonces, para que usted pueda entender este manual, que es la mente de Yahweh, usted necesita que el Espíritu de Yahweh se lo revele. Si el Espíritu de Yahweh no se lo está revelando, usted lo interpreta humanamente. Y si usted lo interpreta humanamente, eso tiene un límite, porque la mente no puede, la mente del hombre es incapaz de poder entender la mente de Yahweh. Estuve compartiendo con una persona este fin de semana y me dijo, yo no entiendo cómo es que dicen que hay un Dios que creó todas las cosas. Pues si las cosas, yo pienso
que fueron creadas por sí mismas. Oh, sí, de verdad le digo. ¿A ti quién te creó? ¿Naciste por sí mismo o naciste del vientre de tu madre? ¿De dónde naciste? ¿Del vientre de tu madre? ¿O saliste de algún lugar por sí mismo? ¿Por qué? Porque la mente quiere razonar las cosas del Creador con la mente humana. El ser humano es así. Y cuando no entiende, entonces rechazan y comienzan a contradecir. Sin ningún fundamento, sin ninguna base. Aquí le está hablando a los fariseos, pero también eso es aplicado para todo aquel que se hace llamar cristiano, pero no entiende las escrituras. Otra vez el 43. Juan 8:43 dice: ¿por qué no comprenden lo que digo? Si ve el 42 dice: entonces Yahoshua les dijo: si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido y he venido de Elohim. Ok. Todo aquel que dice, sí, yo creo en Dios, pero cuando le comparten la palabra, te la rechaza. Yo creo en Dios, es una reacción. Todo aquel que cree que el Padre envió a su Hijo y lo puso como propiciación por nuestros pecados, ese es un hijo de Elohim, Yahweh. Amén. Amén. Pero si usted dice que usted cree en el Todopoderoso, en el Creador, pero usted rechaza a su Hijo, usted no es nada, no es nadie. Usted está engañado por sí mismo. Y eso es lo que enseña la palabra. El que pretende ser algo sincero, se engaña a sí mismo. Entonces dice la palabra: yo no he venido, estoy leyendo el 42, yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Ok. No sé si ustedes entienden lo que está diciendo aquí, pero yo estoy entendiendo claramente, o si usted que está ahí conmigo está entendiendo claramente lo que dice, que alguien lo envió a Él, al Hijo. El Padre no vino por sí mismo, el Padre no vino Él mismo a aporcarse en un madero. Eso es mentira, eso es engaño. Él envió a su Hijo. Primero lo creó un espíritu y después le dio un cuerpo. Hebreos capítulo 10 y el versículo 5 lo dice claramente: he aquí que vengo a hacer tu voluntad, y lo dice, y en esa voluntad somos santificados. El Hijo le está diciendo al Padre: Padre, aquí vengo a hacer tu voluntad, me preparaste un cuerpo, y en esa voluntad somos santificados. Amén. Entonces dice aquí: yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. En otras palabras, Yahoshua está diciendo que el Padre lo envió a Él. Entonces Él dice a los fariseos, y también esto es para usted y para mí: ¿por qué no comprenden lo que digo? Volvemos otra vez. ¿Cómo podemos nosotros entender la mente de Yahweh? La mente de Elohim. ¿Cómo la podemos entender? Espíritu. Por medio de Espíritu. su espíritu. Es la única manera que la vamos a entender. Si no, no la entendemos. Podemos ser pastores, podemos ser predicadores, podemos ser doctores en teología y toda esa cosa. Pero si usted no tiene la guía del espíritu de Yahweh, usted no puede entender las escrituras. Se las inventa y comienza a crear una y otra cosa, pero en realidad no está entendiendo lo que aquí está diciendo. En el 43, como ya lo leímos, dice: ¿por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. ¿Qué significa eso? No pueden oír mi palabra. Que están Que su mente está velada, que su mente tiene un embotamiento, está velada. En otras palabras, hay un velo en su mente que no le permite ver la palabra, porque el Padre no ha querido revelárselo a usted. ¿Por qué razón? Porque al Padre no lo podemos engañar. A Yahweh nadie lo puede engañar. Usted se puede engañar a sí mismo, pero a Yahweh nadie lo engaña. Y Él conoce nuestros corazones. Nadie lo puede engañar.
Y si usted va predicando por ahí y compartiendo que Yahweh o que Dios es la misma persona que Jesús, usted está en una falsa doctrina. Eso es completamente falso. Es falso que la persona predique o que el pastor comparta y que diga que Jesús es Yahweh. O que, bueno, pueden decir que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el nombre del Todopoderoso. Dios es no es ni un nombre, es un título que los hombres le han dado al Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra. Los hombres lo dieron. Y también al Mashiach le dieron un nombre, ellos se le pusieron un nombre. Ese nombre es Jesús. Y otra cosa le llaman Jesucristo. Ese es el Dios de los cristianos, porque no tienen una revelación del Padre. Y no se enoje conmigo. Como dijo el hermano Gigi Ávila, sonría que Yahweh le ama. No se enoje conmigo. Vaya a la escritura. Y si usted no le entiende, pídale sabiduría al que creó el manual. Él no se la va a negar. Si usted no entiende la palabra, léala, escudriñela y dígale: Padre, yo no entiendo. ¿Me puede revelar esto? Claro. Si usted es hijo, Él la va a escuchar. Así que, continuamos. En el 44 dice: ustedes son de su padre. Escuche bien esto y no se vaya a enojar conmigo. Y ni vaya a pensar que soy un hereje, porque no lo soy. Dice: ustedes son de su padre, el diablo. Ok. ¿Cómo le llaman al diablo? Satanás. Ajá. Pero ¿cómo le llaman a Satanás? ¿Qué es Satanás de este mundo? ¿Qué es él? El diablo de este mundo. Le llaman Dios. Por favor. Le llaman Dios. ¿Que no le llaman Dios al diablo? Entonces le podemos llamar Dios a Yahweh. No, no le podemos llamar Dios, porque también al diablo le dicen Dios. Escúcheme bien. No le podemos llamar Dios a Yahweh. No podemos, porque a Satanás también le llaman Dios. Entonces, cuando alguien le dice a usted que Dios le bendiga, yo no le contesto nada. No le contesto nada. Yo dentro de mí digo que le bendiga a usted, pero a mí no. Porque a mí el que me bendice es Yahweh, porque ese es su nombre. Todas las personas dicen: pero es que no se le podía mencionar allá en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, allá. Ellos no le mencionaban. No es cierto. Él se le manifestó con su nombre al pueblo de Israel, al cual ustedes rechazan los cristianos. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Conozco cristianos que dicen: oh no, esos son unos malvados, son unos pícaros que le quieren robar el terreno a Palestina. Se meten en rollos. Escuche bien. Él le reveló su nombre al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Yahweh. El mismo Mesías dijo: la salvación viene de los judíos. No quiere decir que los judíos son los que nos salvan, pero que de ahí vino el Mesías. Ahí fue engendrado en una mujer judía el Mesías para que nos salvara a nosotros. Amén. La salvación viene de Yahweh por medio de su Hijo. Y el Hijo no hizo nada aquí en la tierra, sino que la voluntad de su Padre. Amén. Él no hizo nada por sí mismo. Todo lo que él hizo, él dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta. Él caminó en el agua por el poder que le dio su Padre. Él sanaba a los enfermos por el poder que le dio su Padre. Él hacía todos los milagros por el poder que el Padre le dio. Pero él dijo: nunca, él no dijo jamás que él hizo algo por su propia cuenta. Nunca lo dijo. Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando él muere en el madero le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Medite por ahí, solo por eso medite. Cuando él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? También nos enseñan, bueno, pero eso es una parte, que porque María le dijo: oh,
hagan lo que Él dijo, que Él les dio orden. O sea que Él vino y obedeció, y que por eso usted le puede orar a María, para que María ablande el corazón del Padre, porque como Jesús es Dios, entonces María es la Madre de Dios. Pero hay un rezo ahí que hacen: Dios te salve María, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, ruega por nosotros los pecadores. O Dios te salve María. Entonces, ¿quién salva a quién? Es muy importante que pongan atención. No se cierren porque su mamá le dijo: tú eres liberal o tú eres nacionalista. Oh, yo soy nacionalista o liberal porque mi mamá es liberal. No, yo voy a creer en María porque mi mamá y mi papá todos creyeron en María. Bueno, el engaño del diablo Satanás, el diablo, actual, y lleves esto en su mente: al diablo le llaman Dios de la tierra, ¿o no? Dios de este Señor. Lo vamos a leer porque no quiero que van a decir: oh, este es un hereje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el versículo 4, verso 4. Por favor, acompáñenme ahí. Tengan la bondad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el versículo 4. Entonces, importante para concluir: ¿quién nos ha llamado para salvarnos? El Padre vino a nosotros para salvarnos. Por eso se congrega usted. ¿Pero qué es salvarnos? Primero, el Padre nos resucita porque estábamos muertos por medio de su Hijo, por la obra que el Hijo hizo en el madero. Él nos resucita. O en otras palabras, ese es el mensaje de salvación. Usted necesita ser resucitado. Usted necesita resucitar. Y usted no se puede resucitar por sí mismo, porque necesita que alguien lo resucite. Cuando el Mesías vino a la región donde estaban Marta y María y su hermano se había muerto, Él no salió por sí mismo de la tumba, sino que el Hijo le dijo: levántate, porque es el poder que el Padre le dio. Levántate, le dijo, sal de ahí, Lázaro. Lázaro no salió ahí por sí mismo. Lo mismo también le dijo a, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Le dijo: tenés necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa? Revivir. Cuando una persona nace, es que revivió. Nosotros nacemos físicamente, pero necesitamos nacer espiritualmente. Esto no tiene nada que ver con la carne, amados hermanos. Cuando digo no tiene nada que ver con la carne, o en otras palabras, lo espiritual no tiene nada que ver con lo carnal. El apóstol Pablo lo pone acomodando lo carnal a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. No se puede mezclar la carne y el espíritu, porque son enemigos. Amén. Hay enemistad entre la carne y el espíritu. Hablando de la mente carnal, no es que el cuerpo es la mente carnal que se opone a la mente espiritual. Eso quiere decir. Entonces dice aquí en 2 Corintios 4:4, lo tienen que lo lea por favor, léalo conmigo, todos leamos juntos, dice: pues el Elohim de este mundo, en la Valera dice Dios, el Elohim de este mundo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Oiga bien, Él es la imagen de Elohim, pero una imagen es totalmente diferente de la realidad o de lo verdadero. No quiere decir, aclarando, no quiere decir que el Mashiach no es divino. Él tiene toda la divinidad del Padre. Así como el Padre es divino, el Hijo es divino también. No le estamos quitando ningún mérito al Mesías. Al Mesías yo lo amo. Lo amo al Mesías porque Él es mi Salvador. En obediencia al Padre. Él es su Salvador, Él es mi Salvador. Y lo amamos. Es más, la palabra me dice que si amo al que engendra, hablando del Padre Yahweh, amo también al que ha sido engendrado, que es su Hijo, y nos amamos entre nosotros porque nosotros hemos nacido de Elohim. Amén. Amén. Ve. Lo último que vamos a leer. Ahí donde estamos, 2 Corintios 4:4. Dice: esta confianza tenemos delante de Elohim
por medio del Mashiach. Es el mediador, recuerde. En otras palabras, esta palabra, vuestra confianza tenemos delante del Creador, el Todopoderoso, por medio de su Hijo. No que seamos suficientes en nosotros mismos. Si usted no entiende esto, por favor pida sabiduría al que la tiene. Dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de lo que. El 6. Él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hablando de los mandamientos de la Torá. La Torá es santa, la Torá es de Yahweh, pero la Torá nos lleva al Salvador, que es el Mashiach. Amén. Amén. Entonces aquí dice, servidores. No quiere decir que solo los que predican son servidores, sino que usted ha sido llamado para que sirva. En el toque el piano, el que toca la guitarra, y etcétera, 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 etcétera. El que tiene que evangelizar, que evangelice. Servidores de Yahweh. El Hijo sirvió como servidor de Yahweh por nosotros. Amén. Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Yahweh, que estás en tu trono celestial, santificado sea tu nombre. Te damos toda la honra y la gloria. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Padre, para mí no hay una bendición más grande. Para mí no hay otra bendición más maravillosa, Padre Yahweh, tú lo sabes. Porque te lo he dicho en intimidad contigo, que para mí no hay nada más importante que compartir tu palabra. Te lo digo y aquí enfrente de mis hermanos y de aquellos que me están viendo, que me están escuchando, que para mí, Padre, no hay nada más importante mientras estoy aquí en esta tierra que compartir tu palabra. Gracias por permitirme eso. Gracias por hablarme por medio de ella. Por favor, que todos aquellos que han escuchado esta palabra, que no permitas que el enemigo los engañe y que les diga, no, ese es un mentiroso, porque tú sabes bien, tú conoces que aquí está escrita la verdad, y tú me has revelado eso, para que yo lo comparta con los demás. A ti sea toda la honra y la gloria, Padre Yahweh. Te amo, Padre, también amo a mi Salvador, Yahoshua, nuestro Mashiach, y en ese nombre, en el nombre del Mashiach, Yahoshua, te oramos. Gracias, Padre. Gracias. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén y amén.